Pues aquí, pero se ve. No, quedas aquí entre ellos. Debe de tener una instrucción donde diga que compartir pantalla, ¿no? No es compartir pantalla. no, ya la estás compartiendo. Bueno, entonces ya empiezo. Gracias. Pregúntale si te ven completo, pero yo no creo. Pequeñito. Sí, ya no sé qué me acuerdo. Ahí está. Se ve muy pequeñito. Buenas tardes, una pregunta. ¿Se ve la pantalla muy pequeñita? ¿La ven ustedes muy pequeñita? Sí. Buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿Ven la pantalla muy pequeña? Buenas tardes, profe. A ver. La pantalla se ve muy pequeña, es decir, mi pizarrón se ve muy pequeño, o sí pueden ver todo el pizarrón en su... No, se ve la pantalla completa. Sí, a ver, aléjese tantito. Sí, creo que sí se ve. ¿Sí? Completo, o sea, grande. ¿La pantalla completa? La pantalla completa. ¿Eh? Sí, sí, profe. Bueno, conste, porque me quedé con la preocupación de que ayer no podían ver la pantalla completa, o sea, que en su pantalla de ustedes se vea todo mi pizarrón, ¿sí? Sí, sí se ve todo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar ya, vamos a ver, me parece que ya estaban la gran mayoría admitidos. De todas maneras, pues cualquier cosa aquí los intento ver. Bueno, vamos a empezar hoy con mecanismos de ácidos carboxílicos. Buena tarde a todos. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, sí, en el caso de los, no me gusta, ahí, mejor. En el caso de los ácidos carboxílicos, pues el ácido carboxílico es cualquier átomo de carbono, R que indica cualquier átomo de carbono, tiene un carbono con doble enlace con el carbonilo famoso, pero está unido a otro hidroxilo, y este hidroxilo tiene este hidrógeno, este de aquí, que es el hidrógeno ácido, que es el que le da la propiedad de un ácido y que se puede desprender. Ay, qué feo, el que se desprende se puede desprender con facilidad, ¿sí? Generando a su vez lo que se conoce, pasamos de la forma del ácido a un grupo con carga negativa porque ha perdido el protón, y esto es lo que se conoce como un carboxilato. ¿Sí? Ahí están. Estos carboxilatos son muy socorridos en cuestión de química ambiental, porque son grandes, capturan grandes cantidades de metales pesados, ayudan a capturar metales pesados, ¿sí? Y pues, ¿cómo es que capturan los metales pesados? Yo pongo aquí un metal pesado, el que sea, M representa un metal pesado, y el oxígeno con carga negativa y el oxígeno del doble enlace del carbonilo con sus electrones libres, pues generan atracción, ¿sí? Y atrapan ahí a los metales, ¿sí? Este es el clásico sistema de captura o atrapamiento por carboxilatos. Y, por ejemplo, creo que les había comentado alguna vez, permítanme.
Me parece que estaba muy oscuro, ya puse luz. Entonces, los carboxilatos pueden atrapar a los metales y esto es muy utilizado en química orgánica ambiental. Ustedes tal vez para más adelante en algún proyecto lo puedan hacer. Todos los materiales biológicos, sobre todo derivados de plantas, todos, plantas, hojas, maderas, frutas, cáscara de frutas, tienen algas, las algas también tienen en su superficie, tienen ácidos carboxílicos. Cuando ustedes quitan esas cáscaras y las lavan en una solución alcalina con un poco de hidróxido o sosa, ¿sí? Automáticamente el hidróxido lo que hace es robar los hidroxilos alcalinos, roban estos protones ácidos, generan en ese momento carboxilatos y ya los carboxilatos pueden atrapar metales pesados. Entonces está muy de moda actualmente el hecho de hacer, por ejemplo, filtros, generar filtros, comprar un filtro de ese comercial, pero le quitas el carbón activado y lo que haces es que le metes un base y eso te permite atrapar metales pesados. Esto es para depurar aguas que presentan, sobre todo aguas duras, aguas en zonas donde, que no, las aguas duras esas que tienen muchos carbonatos, magnesios, ahí es donde tú puedes utilizar los carboxilatos. Y es una práctica muy socorrida en técnicas sustentables para filtración y depuración de agua que pudiera venir contaminada con arsénicos, con mercurios, ¿sí? El hecho de utilizar filtros baratos de cáscaras o residuos biológicos tratados con base en las tiendas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora, otra de las características, otra de las reacciones de los ácidos carboxílicos que deben ustedes manejar es que todos los ácidos carboxílicos con el tiempo generan dióxidos de carbono. Es muy fácil romper los ácidos carboxílicos y ya llevarlos a dióxidos de carbono. Por eso, por ejemplo, voy a poner este compuesto, recuerden que hay carbono, aquí voy a poner por ejemplo, ácido carboxílico, aquí, ahí está el ácido carboxílico, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre con este? Este es una carbonilo nada más, aquí tenemos un carbonilo, lo pongo, porque los carbonilos también atraen densidad electrónica, este está trayendo densidad electrónica, ¿sí? ¿Qué pasa con estos carbonilos? Voy a borrar, nada más era para especificarles que los carbonilos generan atracciones, entre ellos se atraen la densidad electrónica. Regreso a mi sistema original, ahí está, y entonces, vean, cualquier cosa que tenga una base, como lo estábamos viendo, una base, ¿sí? Lo que hace es que la base ataca al ácido carboxílico, se lleva al protón. Los electrones que hay aquí entre el enlace oxígeno-hidrógeno se van a este oxígeno. En ese momento, ustedes lo que van a tener ahí, lo que van a presentar en este momento es un carboxilato. Voy a poner aquí y les voy a dibujar el carboxilato que estamos generando. El carboxilato, tenemos aquí el carbonilo extra que puse en el diagrama. Tenemos el doble enlace. Uy, este no se ve bien. A ver, déjenme cambiar. Voy a cambiar aquí. Voy a remarcar. Tenemos el carbonilo, que les puse desde un principio. Tenemos el carbonilo del carboxilato
y como perdió el protón, este oxígeno se carga, tiene carga negativa. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Si ustedes recuerdan, por eso les puse esta imagen, esta figura, este carbono es parcialmente positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Si hay un poco de temperatura, si ustedes tienen un poco de temperatura, ¿sí? Lo que hace cualquiera de estos electrones que están aquí del oxígeno con carga, lo que hacen es que entran los electrones de aquí, del otro carboxilo, suben, ¿sí? En ese momento tienen un efecto de resonancia. El efecto de resonancia, lo voy a poner de este lado, lo que ustedes generan es carboxilo, el oxígeno tiene sus electrones, este que antes estaba con la carga negativa, voy a poner aquí, generó un doble enlace, ¿sí? Ahí lo ven, ¿sí? Ahí se ve mi oxígeno con doble enlace porque están en resonancia, es un fenómeno de resonancia, pero en ese momento, este puede bajar sus electrones y romper este enlace y los electrones irse hacia el carbono. ¿Por qué se van hacia este carbono del carbonilo? Porque recuerden que este carbono del carbonilo es parcialmente positivo y entonces atrae los electrones. Fíjense lo que ha pasado. Díganme, ¿algo ahí, alguna duda? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. Regrese, entonces les comentaba, el ácido carboxílico le roba cualquier cosa negativa, le roba el protón, el oxígeno adquiere electrones, se forma el carboxilato. Pasamos del ácido al carboxilato. El carboxilato puede presentar fenómenos de resonancia. Hay resonancia, es decir, los electrones pasan los electrones hacia el enlace sencillo, empujan los del pi del otro oxígeno, se cambia el sistema, ahora es este oxígeno el que adquiere carga, el oxígeno que tenía carga al inicio ya tiene un doble enlace, pero de repente, en algún momento, este oxígeno, alguno de los dos con carga, baja sus electrones y rompe el enlace que hay entre el carbono base del carbonilo, el carbono alfa y el carbono beta, que ayer lo vimos. Se rompe el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta y los electrones se van hacia el carbono alfa porque es el parcialmente positivo. Voy a borrar aquí ahorita esto de mecanismos y voy a poner esto último, lo voy a repetir acá arriba para que ustedes lo alcancen a ver bien. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos ese carbonilo. Recuerden que este es parcialmente positivo, este carbono que está aquí. Voy a poner que este oxígeno es el que se ha cargado y este recuperó su doble enlace. Entre estos dos oxígenos hay resonancia, hay procesos de resonancia, es decir, aquí esto se encuentra en resonancia, está resonando los electrones, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que les comento, que en un momento dado, los electrones pueden bajar aquí y en vez de empujar a los electrones pi, lo que pueden hacer es romper el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Se rompe el enlace, los electrones se van de este enlace hacia el carbono alfa, porque es el parcialmente positivo. ¿Y qué es lo que nos está liberando la molécula en ese momento? La molécula nos está liberando, vean, este oxígeno bajó sus electrones, el otro oxígeno ya tenía doble enlace y pues esto se conoce como CO2, ¿sí? Ya la otra molécula se rompe, acomoda electrones y atrapa cosas positivas.
pero lo que les estoy tratando de decir es que los ácidos carboxílicos, cuando pierden su protón y se vuelven carboxilatos, empiezan a tener fenómenos de resonancia, empiezan los electrones a resonar entre los oxígenos y llega un momento en que cuando hay bastante temperatura, se rompe el enlace, pero entre el carbono alfa y el beta, y se libera CO2. Este proceso se llama descarboxilación, y esta descarboxilación es muy común en las sustancias con ácidos carboxílicos que están en condiciones básicas en la naturaleza y a temperatura, o sea que le está llegando energía de alguna manera. Esta descarboxilación es lo que estamos buscando muchas veces en procesos fotoquímicos, en procesos biológicos, porque ya lo que se está haciendo es que estás rompiendo tóxicos y los estás llevando hasta CO2, la liberación de CO2. Recuerden que hace algunos días, no fue usted, perdón, recuerden que la ruta biológica, la ruta de oxidorreducción típica en sistemas biológicos es intentar que todas las moléculas, voy a borrar aquí lo de los ácidos. Recuerden que lo que les comento es que en química orgánica, ambiental, todas las moléculas, por ejemplo, las que tienen alcoholes, ¿sí? La idea es que los alcoholes se conviertan en aldehídos o cetonas. Sí, este es una cetona. Aldehídos o cetonas, perdón, con doble R, y que aldehídos o cetonas se conviertan en ácidos carboxílicos, como los que estamos viendo, y finalmente los ácidos carboxílicos se rompan en moléculas de CO2 y cualquier otra cosa ahí, cualquier otro carbono ahí que se rompa con carga negativa, ¿sí? Eso es lo que se persigue en las oxidaciones biológicas, llegar hasta ácidos carboxílicos y que esos ácidos carboxílicos se rompan. Por eso, en las plantas de tratamiento, por ejemplo, los reactores biológicos más conocidos y que hay a nivel industrial son las plantas de tratamiento. Y las plantas de tratamiento, con el tiempo, si ustedes miden el pH del agua de la planta de tratamiento, sobre todo en el tanque biológico, donde se están dando las reacciones, las aguas de las plantas de tratamiento, si van bien, si están operando bien, siempre están a pHs ácidos. ¿Por qué? Porque realmente todos los compuestos biológicos se van transformando en alcoholes para volverse solubles, luego en aldehídos y cetonas para ayudarse a carboxilar, luego se convierten en ácidos y ahí es cuando el agua se empieza a acidificar. Y una vez que está acidificada el agua, eso es un buen síntoma porque eso implica que tarde o temprano, con ayuda de bacterias, temperatura, oxígenos, los ácidos carboxílicos se van a descarboxilar y van a emitir CO2. Obviamente el CO2, pues bueno, finalmente es un gas de efecto invernadero que impacta, pero la idea es que todos los tóxicos orgánicos, finalmente en los procesos biológicos oxidativos con aire, se conviertan en dióxido de carbono, ¿correcto? Entonces, esta es una reacción típica que buscamos en los tóxicos, que generen que ustedes logren que el tóxico se transforme en ácidos y los ácidos se descarboxilen con facilidad. Ahora, voy a borrar aquí arriba. La otra reacción que sufren los ácidos carboxílicos a nivel contaminantes, o sea, ya sea que tengas un ácido carboxílico dentro de un contaminante o se presente que haya la unión de cualquier otro tóxico con un ácido carboxílico, por ahí, por ejemplo, en una cáscara, lo que les había dicho, los residuos biológicos tienen muchos ácidos carboxílicos, los residuos de frutas, maderas. ¿Qué es lo que ocurre? Vean,
es un mecanismo muy simple. Está R, está el carbonilo y aquí está el oxígeno con el famoso protón ácido. Bueno, aquí es necesario al revés. Si está esto en un suelo, en agua, un ácido carboxílico está en agua o suelo con ácidos, es decir, que haya presencia de iones hidróneo ácidos, ¿sí? En ese momento, este ácido carboxílico, el oxígeno del hidroxilo, este no, sino el del hidroxilo, va a tender a atrapar algún protón que libere el ion hidróneo. Lo va a atrapar. En el momento en que atrapa este hidroxilo, este que está aquí del ácido carboxílico, atrapa el protón, lo que tienen es que se está convirtiendo en un buen grupo saliente, eso ya lo habíamos visto. Y nuestro ácido carboxílico, ¿sí? Ahora adquiere esta forma, tiene carga positiva, tiene un par de electrones libres, pero como se protonó con otro protón del medio, adquiere la carga positiva, no le gusta estar así y se quiere desprender. Se tiene que desprender porque al oxígeno no le gusta estar, ya ustedes lo saben, lo hemos repetido, no le gusta estar con carga positiva. Ahí en ese momento, en ese instante, cualquier tóxico, por ejemplo, o cualquier sustancia, vamos a pensar en un alcohol, por ejemplo, un alcohol, otro que podría ser ahí un tiol que tiene azufre, una amina primaria o secundaria, la que ustedes quieran. Voy a poner una secundaria R1, R2 con un hidrógeno y ahí tiene su par de electrones. El oxígeno también tiene electrones libres. Los más típicos, por ejemplo, son estos, un halógeno. Voy a poner un halógeno, a ver, voy a poner, por ejemplo, cloro con carga negativa, que ande un cloro por ahí libre, es decir, alcoholes, azufres, aminas primarias o secundarias, halógenos, ¿sí? Todas estas moléculas libres que pudieran andar libres en el medio, en ese momento van a atacar con mucha facilidad al carbono alfa o carbono base del carbonilo, que además recuerden que tiene carga parcial positiva, es decir, este par de electrones de la amina van a atacar aquí, cualquiera de los par de electrones del oxígeno van a atacar aquí, cualquiera del par de electrones del azufre, ¿sí? Pueden atacar aquí, o cualquiera de los múltiples pares de electrones libres que tiene el cloro con carga negativa, lo van a hacer que también ataque aquí. Todos estos compuestos van a atacar a ese carbono y al momento que ataquen, apréndanse este movimiento, cuando atacan todas estas entidades con electrones libres o carga negativa, los electrones pi del doble enlace suben hacia el oxígeno, bajan de inmediato, suben, bajan y rompen el enlace del oxígeno que está con carga positiva. Así es la manera como se desplaza o como sale este oxígeno con carga positiva. Pero en el momento que sale, fíjense bien, como un carbono nada más puede tener 4 enlaces, aquí en azul yo tengo el enlace a R, el doble enlace al oxígeno del carbonilo, y el enlace a lo que es este oxígeno que ya está en forma de agua, que es un buen grupo saliente. Cuando cualquiera de las otras moléculas, de los otros tóxicos extraños con cargas negativas o electrones libres ataca a este carbono, suben los electrones y al momento que bajan tendríamos 5 enlaces. El carbono no puede tener 5 enlaces. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando bajan los electrones? Rompe, a lo mejor aquí se ve medio feo, rompe aquí rompe el enlace de todo y electrón
¿sí? Del oxígeno que ya tiene 2 protones. Esto lo que hace es que este oxígeno ya sale en forma de agua porque recuperó los electrones, pero nuestra molécula, la molécula que estamos trabajando, esta molécula que estamos trabajando aquí, esta molécula tiene el mismo grupo R, el carbonilo que nada más subieron y bajaron electrones, ¿sí? Pero ahora se ha ido lo que era el hidroxilo del ácido y ha quedado ahora unido a esta molécula, pues por ejemplo, la amina, ¿sí? Con R1 y R2, ¿sí? Se ha unido la amina. La amina, recuerden que la amina traía un protón, la amina se une en ese momento, adquiere carga positiva, pero lo pierde rápidamente ese protón para recuperar sus electrones libres. Pero ¿qué es lo que hemos formado ahí? Este complejo que tiene carbonilo con nitrógeno es lo que se conoce como una amida, ¿sí? Ya formamos amidas. Es decir, las amidas, los tóxicos se pueden convertir en amidas a partir de ácidos carboxílicos. Entonces, esto es lo que hacen los ácidos carboxílicos, permiten la conversión de atrapamiento de tóxicos y la conversión en un montón de nuevos grupos funcionales. Eso es la dinámica que tienen los ácidos carboxílicos al enfrentarse a diferentes tóxicos. Entonces, nuevamente, repito, cuando tienes el ácido carboxílico, el hidroxilo, ¿sí? Si es un medio ácido, atrapa otro protón. El oxígeno se carga con carga real positiva y, como no le gusta estar con carga positiva, para recuperar electrones, cualquier entidad como un cloro con carga negativa, un azufre con pares de electrones libres, un alcohol con pares de electrones libres o una amina con pares de electrones libres, puede atacar al carbono base del carbonilo, el parcialmente positivo, el alfa. Los electrones de pi suben, vuelven a bajar y ahí se rompe completito el enlace con todo y electrones que se van hacia el oxígeno y sale este fragmento, el hidroxilo del ácido carboxílico, este fragmento sale en forma de agua, pero has generado nuevos grupos funcionales. ¿Cuáles son estos grupos funcionales? Son estos 4 principalmente. Entonces los vamos a ver ahorita con calma, sin tanta rayita, para que no se confundan, los vamos a ver de otra manera. Un ácido carboxílico, fíjense bien, un ácido carboxílico ahí está, un ácido carboxílico en un medio puede reaccionar con, voy a poner aquí, puede reaccionar con aminas primarias o secundarias. Aquí voy a poner una amina secundaria. Puede reaccionar con un alcohol. Ahí está un alcohol. Puede reaccionar con un tiol. Ahí está el tiol. O puede reaccionar incluso con un grupo, habíamos hablado de un grupo cloro, ¿sí? Puede reaccionar con un grupo cloro, con carga, un halógeno que tenga cargas negativas, muchos pares de electrones libres. ¿En qué condiciones va a ser esta reacción? Esta reacción siempre tiene que ser en condiciones ácidas, en condiciones donde haya exceso de iones hidróneo. En ese momento, si hay condiciones de iones hidróneo, ¿qué es lo que vamos a formar? Por el mecanismo que ya les dije, pues se va a ir este hidroxilo se va a protonar y se va a ir como agua, pero nosotros vamos a alcanzar a generar, por ejemplo, aquí vamos a generar R, carbonilo, de aquí va a estar
nitrógeno, R1, R2. Esto se conoce como una amida, ¿sí? Con el alcohol, lo que ustedes van a generar es R, el carbonilo, y aquí ustedes van a tener O, y el otro grupo R, este le voy a poner aquí biprima, esto se conoce como un éster. En la parte de abajo, ustedes pueden tener aquí R, el carbonilo, y como se unió al éster, pues en el caso del éster van a tener el azufre, R', aquí también le pongo R', esto es una tioamida, esto se conoce como tioamida. Y por último, aquí pueden tener RC carboxilo y se puede unir aquí el cloro con sus electrones libres que aún le quedan, y este es un halogenuro de acilo. Ahí están. Estos son los 4 grandes grupos que se pueden formar con los ácidos carboxílicos, amidas, ésteres, tioamidas, halogenuros de acilo. Pero aquí lo más importante es que una vez que se han formado con ácidos carboxílicos, se han generado nuevas moléculas. Esto hace que si estos 4 eran un tóxico importante, un tóxico perrón que anduviera ahí en el ambiente, pues ya los ácidos los están deteniendo, los puedes detener, es una forma de detener a los tóxicos. Pero si no los logras detener y se te liberan estos también en la naturaleza, las amidas, los ésteres, las tiamidas y los halogenuros de acilo también se pueden convertir en tóxicos, porque después veremos, estos se convierten en derivados de ácidos que pueden reaccionar a su vez y estarse transformando, ¿sí? Entonces, ahorita ya se me acabó el tiempo, es viernes, para que se vayan a disfrutar, pero la siguiente clase vamos a ver los derivados de ácido, cómo reaccionan estos 4 que son derivados de ácido. Vemos cómo reaccionan los derivados de ácido, después vemos la teoría de los aromáticos, cómo identificar a un compuesto realmente aromático como tóxico. Después de eso vemos la reacción típica de los aromáticos, que es la sustitución electrofílica aromática, y terminamos nuestro curso que es la próxima semana, con reacciones, las bases de las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Entonces ahorita se quedan con esto, son la forma como reaccionan los ácidos carboxílicos, ¿sí? La forma como se descarboxilan, cómo sirven para atrapar metales pesados, cómo reaccionan con los 4 grandes grupos de tóxicos, las aminas, los alcoholes, los tioles y los halógenos, para formar amidas, ésteres, tioamidas y halogenuros de acilo. Y después vamos a ver cómo estos a su vez reaccionan. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, pues entonces hoy